Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En la clase de hoy lo que vamos a hablar va a ser de infecciones emergentes, es decir, aquellas patologías nuevas, aquellas patologías que han aparecido de un momento para el otro o han reaparecido de un momento para el otro, pero en particular en aquellas que tuvieran algún tipo de implicancia desde el punto de vista transfusional, es decir, que pudieran ser transmitidas a través de la transfusión. En esas vamos a hacer hincapié en la clase de hoy. En el año 1997, la OMS estimó que las enfermedades infecciosas eran las responsables de más del 33% de las muertes en todo el mundo. Obviamente la proporción era mayor en países en desarrollo y subdesarrollados. Muchas de estas patologías infecciosas se encuentran en estado de emergencia o de reemergencia. Una infección emergente es aquella cuya incidencia aumenta significativamente o ha aumentado significativamente en las últimas décadas o tiene riesgo de hacerlo por algún factor especial. Y reemergente serían aquellas infecciones que ya eran conocidas y que se consideraban en descenso o incluso desaparecidas. La emergencia o la reemergencia puede deberse a varios factores. Uno de ellos podría ser la introducción de un nuevo agente infeccioso en una población que hasta ese momento se encontraba virgen, que no lo conocía. Otra posibilidad sería que se reconozca un nuevo agente que ya fuera existente pero que no fuera detectado, ya sea porque los métodos no lo permitían o porque ese agente se considerara dentro de otra categoría, como hemos visto que pasaba con las hepatitis. También una emergencia puede deberse a un cambio en el ambiente que permita el salto de un agente infeccioso de una especie a la otra, infectando una nueva especie, en este caso podría ser la humana. Existen diversos factores que favorecen la aparición de estas patologías emergentes. Las malas condiciones sanitarias, por ejemplo, en urbanizaciones precarias, en zonas vírgenes, con malos sistemas cloacales, malas condiciones sanitarias, hacinamiento de la población, no serían, digamos, las zonas mejores predispuestas para evitar esto. Los conflictos sociales, las guerras, los campos de refugiados que se forman en estas guerras, el mismo aislamiento que la guerra propone en algunas regiones. También los viajes, existe portación de la infección en pasajeros de una zona endémica a una zona virgen, donde si existe un vector, ese vector podría propagar esa enfermedad. También la migración de estos vectores, ya sea por comercio, porque estos vectores, estos mosquitos, estas moscas, puedan transportarse de una zona endémica a una zona virgen, dentro de contenedores o dentro de los barcos, o también la migración de los vectores por avance del ser humano en zonas vírgenes. Un mosquito, un vector que no tenía contacto con el humano por encontrarse dentro de una zona selvática, al avanzar el ser humano sobre esa zona selvática, el mosquito entra en contacto con el ser humano. Sin duda la primera infección emergente en tener un impacto a nivel mundial, sobre todo en el tamizaje del banco de sangre, fue el virus del HIV. El virus del HIV aparece a mediados de la década del 80, no se sabe muy bien de dónde, no se sabe muy bien qué producía, no se sabía muy bien a quién podía infectar, si estaba circunscripto a una población determinada o podía afectar a toda la población. Este virus sirvió para sensibilizar, para concientizar y para aprender muchísimo. A partir de la aparición del HIV, se incorporaron luego otras infecciones como la hepatitis C, el HTLV, el Chagas o el virus del Nilo, infecciones que en algún momento fueron nuevas y hoy en día quizás ya no lo son tanto, ya las podemos conocer, ya podemos defendernos de ellas. Como ocurrió justamente con el HIV, el banco de sangre debe estar alerta para poder encontrar o detectar aquellos potenciales agentes transmisores para el banco de sangre. ¿Cómo podemos medir esta potencialidad de los agentes transmisores? Bueno, debemos comprender que estas infecciones deben ser infectivas para el ser humano. Lo primero que debe pasar es que justamente infecten al ser humano. Tenemos que entender también que el patógeno es riesgoso si está en circulación en fase asintomática. Si el donante tuviera síntomas, podría ser detectado en la consulta predonación, podría ser detectado al tomarse la temperatura o medirse los glóbulos blancos. Esta circulación en fase asintomática a su vez puede ser en episodios agudos, como puede ocurrir con el dengue, o pueden ser en episodios crónicos, como puede ser con la hepatitis, donde pueden darse casos asintomáticos con viremia circulante.
Este patógeno a su vez debe sobrevivir en la unidad colectada, debe resistir a la temperatura ya sea del plasma, de los glóbulos rojos o de las plaquetas, y debe tener capacidad de transmisión por vía intravenosa, debe ser capaz de transmitirse. Todos esos agentes que cumplieran con estos requisitos podrían ser potenciales agentes transmisores para el banco de sangre. Ahora bien, supongamos que evaluamos algún potencial agente infeccioso y nos encontramos con que cumple con los requisitos antes mencionados. Lo que deberíamos hacer ahora es considerar si amerita o no la incorporación a la rutina diaria. Para poder medir esto, debemos evaluar el impacto público de esta infección. ¿Cuál sería la prevalencia de esta emergencia? ¿Cuál sería la frecuencia de esta patología en nuestra población? ¿Cuál sería la severidad de esta infección? Si produciría algún daño mayor en los pacientes que nosotros pudiéramos llegar a, en teoría, transmitirle esta patología. Y por otro lado, evaluar la existencia de riesgo de transmisiones secundarias en nuestra nueva población. La incorporación de algún agente extraño a una población donde existe un vector que pudiera transmitirlo haría que eso se propague de forma exponencial y por lo tanto el banco de sangre debería evaluar no ser el iniciador de esa expansión. Por otro lado, debemos evaluar también la respuesta pública a la emergencia. En algunos casos nos vamos a encontrar con una respuesta desmedida, quizás porque los medios de comunicación expandan una noticia sobre una nueva patología mortal que no sea tan así, como hemos visto que ha pasado en situaciones donde, por ejemplo, con el caso de la gripe aviar, salió todo el mundo corriendo a comprar barbijos y no revistió mayor importancia. Y en algunos casos vamos a tener medidas desconocidas, en algunos casos la respuesta pública va a ser inferior y nosotros como profesionales somos los que vamos a tener que explicar la necesidad de incorporar esta patología cuando los medios de comunicación no le están dando la suficiente importancia. Teniendo en cuenta todas estas condiciones, en el año 2009 la AABB, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, elaboró una lista de 68 potenciales infecciones emergentes para Estados Unidos. Obviamente algunas son endémicas en otras partes del mundo, obviamente algunas no existen en otras partes del mundo. Esta lista, por supuesto, no es definitiva y debe estar en constante vigilancia. Es necesario comprender también que aún así existe un riesgo potencial de que una infección desconocida se dispare súbitamente. Si bien la situación en Latinoamérica es distinta, este listado nos brinda información y nos permite analizar estas infecciones desde nuestra perspectiva. La diferencia, como hemos dicho, es que quizás una infección emergente en Estados Unidos pudiera ser el Chagas y para nosotros ya es una infección endémica. O al revés, para ellos el virus del Nilo es una infección del tamizaje normal, del tamizaje común, y para nosotros podría ser una infección emergente. Esta categorización ellos la dividen en cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y blanco, dependiendo de la gravedad que revistiera justamente este nuevo agente infeccioso. Si yo les preguntara cuál es el animal que más humanos mata por año, quizás ustedes pensarían en cocodrilos, víboras, tiburones. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estableció una lista, un ranking de muertes humanas por año. El único animal que mata más humanos por año que el propio ser humano es el mosquito. Obviamente que no lo hace de forma directa, no es que nos muramos desangrados, sino que el mosquito es transmisor de un montón de estas patologías emergentes de las que vamos a hablar hoy. Y justamente estas patologías emergentes son las que causan más de 725.000 muertes al año. Existe una clasificación especial para los virus transmitidos a huéspedes vertebrados por artrópodos hematófagos, es decir, por bichos que pican, como los mosquitos, las pulgas, las moscas. Todos estos virus se engloban dentro de lo que denominamos arbovirus, arthropod-borne virus. No son de una familia en particular, no son de un género en particular, sino que los arbovirus engloban a varias familias. Estos arbovirus tienen un ciclo donde se multiplican en el huésped habitual y se multiplican también en el vector, en el insecto.
deben ser de vigilancia constante, sobre todo desde el banco de sangre, ya que el agente infectivo se encuentra precisamente circulante en sangre y el vector está en áreas endémicas y por lo tanto es muy difícil controlar porque debemos controlar el vector y debemos controlar el virus. La capacidad de infectar diversos huéspedes que pudiera tener en particular cada arbovirus habla de los ciclos que pudiera llegar a tener. Hay arbovirus que contemplan más de un ciclo, que podrían afectar diversas especies, y esto haría que se generen reservorios en la naturaleza, con lo cual la erradicación de estos arbovirus es más compleja aún. Por lo general, los ciclos iniciales son ciclos enzoóticos, donde una población animal, una población selvática de animales salvajes, se transmite a sí misma a través del mosquito algún arbovirus. Estos mosquitos, por lo general, pueden llegar a afectar animales rurales, animales cercanos a los seres humanos y generar un ciclo epizoótico, lo que sería un ciclo epidémico involucrando animales no habituales. Al picar a estos animales rurales, este mosquito infectado podría a su vez infectar al ser humano y generar un ciclo urbano en el cual la transmisión pasaría de humano a humano a través de este vector. Como planteamos, los arbovirus no son un grupo homogéneo, sino que incorporan hasta el día de hoy 4 familias distintas de virus. La familia Bunyaviridae, la familia Reoviridae, la familia Togaviridae, que incluye a los alfavirus, donde podríamos encontrar a la chikungunya, al virus de la chikungunya, y la familia Flaviviridae, donde dentro del género Flavivirus existen el dengue, el virus del Nilo y el Zika. Al día de hoy no se conoce otra familia que contemple, que contenga arbovirus, pero no se puede descartar. De todos estos arbovirus que presentan infecciones a nivel regional en algunas situaciones o a nivel más global en otras, hay 4 de ellos, 4 arbovirus que en los últimos 20 años han emergido o reemergido en el hemisferio occidental y que por lo tanto nos incumbe a nosotros y deberíamos tenerlos en cuenta a la hora de estudiarlos. Comenzamos con el dengue en los años 80 o 90, el virus del Nilo que llega a nuestro hemisferio en el año 1999 y los más recientes que son el chikungunya y el Zika. Excepto el virus del Nilo, del oeste del Nilo, cuyo vector es el mosquito Culex, los otros virus se transmiten a través de los mosquitos Aedes. La capacidad de transmisión de estos arbovirus está vinculada, la mayoría de las veces, a vectores específicos. El virus del Nilo, por ejemplo, está relacionado su transmisión con el mosquito Culex, el mosquito común y corriente que vemos nosotros todos los días en nuestras casas. Sin embargo, los otros arbovirus de los que vamos a hablar, el dengue, Zika y chikungunya, prefieren hacerlo a través de los vectores mosquitos Aedes. Dentro de los Aedes podemos distinguir el Aegypti y el Albopictus y son fácilmente distinguibles por sus dibujos en el lomo y en las patas. El Aedes aegypti mantiene hábitos urbanos, mientras que el Aedes albopictus prefiere el ámbito selvático y rural. Estos 3 virus son mejor transmitidos, presentan mejor tipo de transmisión a través del Aedes aegypti, probablemente porque hayan tenido mayor tiempo de adaptación, mayor vinculación entre el arbovirus y el mosquito. Por su lado, el Aedes albopictus representa una amenaza futura, ya que si bien no está tan vinculado con estos arbovirus, su distribución es hacia áreas templadas y esto podría hacer que las infecciones se pudieran expandir a áreas donde el mosquito Aedes aegypti no está presente. Vamos entonces a presentar ahora estos 4 arbovirus que están relacionados con patologías emergentes y vamos a empezar con el primero que fue reconocido como una patología emergente allá por la década del 80-90, que es el virus del dengue. El virus del dengue pertenece a la familia Flaviviridae, como habíamos visto que también pertenece el virus de la hepatitis C, solo que pertenece a otro género, al género Flavivirus. Este género Flavivirus también está compartido con el Zika y el virus del Nilo y también con la fiebre amarilla. Existen 4 serotipos del dengue denominados DENV 1 al 4
Y el virus, como todos los flavivirus, es un virus envuelto de unos 50 nanómetros de diámetro con un genoma de RNA simple cadena lineal con polaridad positiva y aproximadamente unas 11.000 bases. Como habíamos planteado, la reemergencia de este virus ocurre alrededor de la década del 80-90. Mundialmente es la infección más importante transmitida por un mosquito. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud estimó en 390 millones de infectados en todo el mundo, de los cuales 96 millones son asintomáticos. Esta enfermedad es causada por 4 virus serológica y genéticamente distintos, y a su vez cada uno tiene 4 o más genotipos diferentes. Como decíamos, en los últimos 50 años se cree que la incidencia mundial creció más de 30 veces, por eso la importancia de la emergencia. Y podríamos plantear que es un virus endémico en áreas tropicales y subtropicales de Asia, de África y de América. Y en las áreas endémicas la población puede llegar a presentar un 90% de prevalencia de anticuerpos. La intensidad de esta incidencia aumenta en las temporadas húmedas y calurosas por el aumento justamente del vector, generando así ciclos epidémicos anuales. Si nos situamos específicamente en nuestro continente, podríamos plantear que para los años 60 prácticamente el dengue había sido erradicado de América debido a las campañas de fumigación que habían erradicado el mosquito vector. Solamente quedaban algunos focos aislados en el Caribe y en algunas zonas inexploradas de las selvas. En el año 63 reaparece en Jamaica el vector y el virus, y luego en Cuba, donde hay una epidemia con más de 10.000 infectados y unas 160 muertes por fiebre hemorrágica. A la Argentina el vector llega alrededor de los años 80 y se vuelve a registrar en Salta a partir del año 97 los primeros casos de dengue luego de 81 años sin haber tenido registro de ellos. Posterior a ese año 97, donde se registra el primer caso luego de 81 años, en los años siguientes se fueron registrando casos, sobre todo en las provincias del norte, en las zonas cercanas a zonas selváticas. Cuando llegamos al año 2009, hubo una explosión, una expansión de esta epidemia, llegando casi a unas 10 provincias, 11 provincias. Y a partir de allí, todos los años tenemos registros de enfermedad del dengue en varias provincias de la República Argentina. Si evaluamos el mapa de la izquierda, elaborado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, por la doctora Sandra Torrucio, es un mapa que nos indica la posibilidad de encontrar el vector, cuáles son las regiones de alto riesgo, medio o bajo. Y para evaluar para confeccionar este mapa, lo que se hace es se busca la detección geográfica del vector, la detección del virus, estadísticas de lluvia y temperaturas del suelo que pudieran hacer eclosionar los huevos y las larvas. Como planteamos anteriormente, el mejor vector para esta infección es el mosquito Aedes aegypti, principalmente, pero también es transmitido por el Aedes albopictus. El ciclo de transmisión es un ciclo enzootico, un ciclo selvático, donde el mosquito pica a los primates, pero este ciclo puede saltar a ciclos epidémicos donde pica al humano, lo infecta, y el mismo humano puede ser picado por mosquito e infectar a otros humanos. El periodo de incubación de esta patología, de esta infección por el virus del dengue, es de alrededor de 3 a 14 días, pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar con presentaciones asintomáticas. Cuando existe sintomatología, vamos a poder detectar fiebre alrededor de los 5 o 7 días, luego dolor diseminado, conjuntivitis, mialgia y dolor de huesos, lo que denominamos fiebre rompehuesos. Y en la mitad de los casos que tienen sintomatología nos encontramos con un rash que inicia en el tronco y se esparce. En los casos de segunda infección, con otro serotipo distinto, puede darse lo que se denomina fiebre hemorrágica. Esto se da alrededor de los 4 o 7 días. En este caso vamos a tener sangrado capilar y ascitis, hipotensión, hemoconcentración, petequias, puede llegar a dar epistaxis y sangrado gastrointestinal. En las áreas endémicas, sin el adecuado tratamiento, se alcanzan mortalidades de entre el 5 y el 20%. Con tratamiento no superan al 0,2% en los casos reportados. La OMS estima alrededor de unas 20.000 muertes al año. Y obviamente la población de mayor riesgo son los ancianos, las mujeres embarazadas,
los pacientes inmunosuprimidos y los habitantes o viajeros de zonas endémicas. Cuando hablamos de la inmunidad, probablemente tengamos inmunidad de por vida para el serotipo contraído, pero tiene baja protección cruzada contra los otros genotipos. Al día de hoy no se han reportado ningún caso de cronicidad. Si evaluamos la viremia en sangre, podemos decir que se ha descrito en fases asintomáticas. Esto desde el punto de vista del banco de sangre es riesgoso porque al tener un paciente asintomático que no puede ser detectado en la evaluación previa a la donación, este paciente podría transmitir la enfermedad si es que tiene el virus en sangre. Normalmente esta viremia comienza 2 o 3 días antes que los síntomas, en el caso de ser sintomático, y continúa por 4 o 5 días después de la enfermedad aguda. Los virus 1, 2 y 3, los virus 1, 2 y 3 alcanzan las 10 a la 8 copias por mililitro hasta alrededor de los 12 días. Y el virus 4 solamente alcanza hasta a las 10 a las 6 copias por mililitro. En estudios de prevalencia que se han hecho en donantes se ha encontrado en zonas endémicas que arrojaron valores de 0,06 en Brasil, 0,2% en Puerto Rico y un 0,4% en Honduras. En cuanto al laboratorio, podemos decir que no hay ningún test aprobado para banco de sangre y que en realidad lo que debería buscar el banco de sangre es justamente en la etapa aguda, en la etapa asintomática, debería buscar los ácidos nucleicos para detectar la viremia circulante en los momentos infectivos. Existen varios test NAT de biología molecular experimentales, pero ninguno autorizado para banco de sangre todavía. Los test IgM detectan anticuerpos a los 4 o 5 días de los síntomas y se mantienen por 3 a 6 meses. Estos test podrían ser complementarios, pero de todas formas, si se detectan las IgM posterior a la viremia o en momentos en que no hay viremia, no tendrían tanta utilidad. Los primeros reportes de transmisión transfusional por el virus del dengue datan de principios de siglo. En el año 2002 hubo un brote en Hong Kong, que es una zona no endémica, y una mujer de 76 años que desarrolla fiebre sin rash 2 días después de recibir una unidad de glóbulos rojos fue registrada como el primer caso reportado. El donante era un chico de 17 años que fue diagnosticado 7 días posterior a la donación al desarrollar un rash generalizado. Ambas muestras fueron positivas, testeadas para DNV1, para el virus 1, y podríamos decir que la unidad fue transfundida luego de 38 días a 4 grados centígrados, una unidad de glóbulos rojos. Esto nos indicaría una sobrevida del virus en bajas condiciones de temperatura. El segundo caso reportado fue en Singapur. Esta sí es un área endémica para el dengue. Y en este caso fueron 3 pacientes reportados a partir de un mismo donante. El donante era una persona de 52 años que al día siguiente de la donación llama para decir que tenía fiebre, reporta fiebre. Entonces son testeados los receptores de los 3 componentes, encontrándose que los receptores del plasma fresco congelado y los glóbulos rojos también presentan fiebre al día posterior a la transfusión. El receptor de plaquetas resultó asintomático, pero todas las muestras fueron testeadas y fueron encontradas positivas para el dengue 2. En la bibliografía podemos encontrar al menos otros 6 reportes de transmisiones transfusionales por el virus del dengue que fueron verificadas. 2 de ellas en Puerto Rico, que es una zona endémica, y 2 de ellas en Brasil, que también es una zona endémica más cercana a nosotros. Al día de hoy no existen estándares que aconsejen la realización de pruebas para el tamizaje de dengue en los bancos de sangre. Si bien la reglamentación de Estados Unidos, tanto la FDA como la Asociación Norteamericana de Bancos de Sangre, no consideran necesaria la realización de estas pruebas, sí aconsejan el diferimento a aquellos donantes potenciales que vinieran de áreas endémicas, aconsejan el diferimento durante varias semanas, o a aquellas personas que pudieran haber tenido síntomas similares a los que puede tener el dengue, también el diferimento por varias semanas. Si bien no se realiza el tamizaje para estas pruebas, en Estados Unidos, en esta categorización de 4 colores que han realizado la Asociación Norteamericana de Bancos de Sangre, el dengue se encuentra dentro de la categoría rojo. La categoría rojo es la más cercana a la que mayor alerta presenta. Esta categorización está basada justamente en la comprobación de casos de transmisión transfusional, o sea, la aceptación de que hubo casos de transmisión transfusional,
y en varias razones de alerta, como pueden ser la viremia circulante, en estos casos asintomáticos, las altas tasas de ARN en donantes que provengan de áreas endémicas, los brotes que afectan alto porcentaje de población en estas áreas endémicas y la presencia del vector en gran parte del territorio norteamericano. Sin embargo, la baja incidencia autóctona hace que todavía consideren que no sea necesaria la incorporación al tamizaje de rutina. Todas estas son reglamentaciones que provienen que están elaboradas en Estados Unidos. Argentina toma muchas de esas recomendaciones, sin embargo debe evaluar, debe tener datos propios para categorizar si somos de alto riesgo, de bajo riesgo o de medio riesgo. Para todo esto es necesario, no solo en Argentina, sino en toda la región sudamericana, realizar mayores estudios de prevalencia, mayores estudios de riesgo de contagio para ver la necesidad o no de incorporar el tamizaje de dengue a la rutina diaria, sobre todo en épocas de verano, en épocas estivales donde el mosquito, el vector, está mucho más expandido y el riesgo de contagio podría ser mayor. Bien, habiendo hablado ya del dengue, vamos a ver el virus que cronológicamente manifiesta la segunda emergencia en importancia, que es el virus del oeste del Nilo. El virus del oeste del Nilo, tanto como el virus del dengue y el virus del Zika, pertenecen a la familia Flaviviridae, como habíamos visto, del género Flavivirus. Son virus de 50 nanómetros con envoltura, nucleocápside icosaédrica y que son virus RNA de simple cadena con polaridad positiva. Ese genoma RNA simple cadena de polaridad positiva, en el caso del virus del oeste del Nilo, tiene aproximadamente unas 11.000 bases y codifica también para una poliproteína. Tiene un extremo 5' no codificante, 3 proteínas estructurales, la proteína C, E y pre-M, que pasa luego a ser proteína M, y 7 proteínas no estructurales como son la NC1, NC2A, NC2B, NC3, NC4A, NC4B y NC5. Tiene además un extremo 3' no codificante y replica en el citoplasma en la zona cercana al retículo endoplásmico rugoso, tal como lo hiciera el virus de la hepatitis C. Para el virus del oeste del Nilo hablamos de 5 linajes, pero solo el 1 y el 2 se relacionan con infecciones humanas. Como vemos en este mapa, el linaje 1 está más ligado a Europa, Norteamérica, África, Australia y Asia, y también es el linaje que se ha detectado en la Argentina. El linaje 2 está más bien relacionado con el África subsahariana y Madagascar. La primera vez que se detecta este virus fue en el año 1937 en una mujer con fiebre en Uganda, justamente en una región al oeste del Nilo. Esta era una paciente de 37 años que padecía fiebre. Se creyó al principio que era fiebre amarilla, pero resultó tener un virus novedoso relacionado justamente con el de la fiebre amarilla. En los años 60 y 70 se aisló de mosquitos, de aves y de mamíferos este nuevo virus, y en los años 51, 54 y 57 fue aislado en brotes en Israel, y en el año 74 en brotes en Sudáfrica. Estas epidemias fueron leves y no se le dio suficiente importancia, hasta que en los años 90 aumentó la frecuencia y la gravedad de los brotes. Hubo muertes en aves y en humanos hubo algunos casos con afecciones neurológicas. En el año 99 llega a la ciudad de Nueva York y alcanza en el año 2003 la costa oeste de los Estados Unidos. En estos años se diseminó por toda América del Norte, Centroamérica y Caribe, y llega a reportarse casos en el año 2005 en Argentina. En el año 2006 hay casos reportados de virus del oeste del Nilo en equinos en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos. Y se han encontrado anticuerpos para este virus en pájaros en provincias como Corrientes, Santa Fe, Chaco, Córdoba y Tucumán. Entre los años 2006 y el día de hoy se han reportado casos esporádicos en humanos en la República Argentina. El ciclo primario de transmisión del virus del oeste del Nilo en la naturaleza estaría dado por el ciclo mosquito-ave-mosquito-ave. La transmisión principalmente
es por el mosquito Culex, pero utiliza varios vectores y esto amplifica su diseminación. Hay 65 especies de mosquitos que pueden llegar a transmitir esta patología entre las aves. También hay 350 especies de aves que podrían ser susceptibles a padecer el virus del oeste del Nilo. Todo esto, la gran cantidad de mosquitos que infecta y la capacidad migratoria de estas aves hace que la diseminación de este virus sea tan amplia. En el caso de las aves, las aves más susceptibles son los gansos, las águilas, las cigüeñas, los halcones y principalmente los cuervos, que desarrollan una alta viremia y amplifican esta transmisión. Se ha demostrado además transmisión vertical en mosquitos y la posibilidad de que las garrapatas también estuvieran infectadas, pero no hay casos registrados de transmisión de las garrapatas a otros organismos. Los caballos, los seres humanos y las ardillas, junto con otros 30 mamíferos de mascotas y mamíferos de granja, son susceptibles de contraer la enfermedad, pero al parecer no desarrollarían suficiente viremia para contagiar, con lo cual serían denominados huéspedes terminales. En el caso del humano, solamente el mosquito Culex sería quien lo infectaría, con lo cual debería picar a un ave contagiada y ese mosquito transmitirlo al ser humano. Obviamente este ciclo crece, aumenta en el verano debido justamente al aumento del vector. Como ya hemos planteado, la ruta de las aves migratorias está estrechamente ligada a la aparición de este arbovirus. Cuando estas aves migratorias llegan a Norteamérica en el año 1999, encuentran un nuevo nicho y se esparce rápidamente el arbovirus. A su vez, aparece con mayor virulencia. En los casos reportados en Europa no se había detectado hasta ese momento aves migratorias muertas y comienzan a aparecer en Estados Unidos aves con encefalitis muertas o agonizantes. En Europa posteriormente aparecieron aves también con este tipo de patología. Es muy difícil estimar la prevalencia real de este virus porque en la mayoría de los casos este virus se presenta asintomático, por lo tanto se calcula que muchos casos no son reportados. En algunas otras regiones del planeta, como podría ser Sudamérica, esta sintomatología podría llegar a confundirse también con otros arbovirus como el Zika o el dengue. En Estados Unidos se cree que aproximadamente 1,2% de la población, es decir, aproximadamente unos 3 millones y medio de personas, podrían ser portadores de esta enfermedad o podrían haber tenido el virus del oeste del Nilo en algún momento. Como planteamos, la mayoría de estos casos son asintomáticos. Se supone que alrededor del 80% de los casos son asintomáticos. Pero en el caso de aquellos asintomáticos podemos plantear una incubación entre 2 y 14 días y cuando se presentan los síntomas son de comienzo abrupto, con fiebre, dolores generales, desorden gastrointestinal y estos síntomas durarían una semana. En los casos donde hay complicación podría llegar a haber encefalitis, meningitis, parálisis flácida y en el 15% de estos casos se podría llegar al coma. En los casos de encefalitis puede variar la severidad desde un cuadro moderado de confusión, que es autolimitado, hasta una encefalopatía severa con coma y muerte. Estos pacientes generalmente van a desarrollar temblores en sus extremidades superiores, se puede presentar edema cerebral, derrames poco frecuentes y puede tener una parálisis asociada que resulta de la destrucción de las astas de los cuernos anteriores de la médula espinal. Hay una debilidad asimétrica en las primeras 48 horas post inicio de los síntomas y algunos pacientes requieren intubación endotraqueal debido a la parálisis muscular del diafragma. En los pacientes con parálisis flácida, solo 1/3 se recupera al nivel inicial y 2/3 pueden sufrir parálisis motora sin recuperación considerable. Hay una tasa de muerte de estos pacientes que sufren enfermedad neuroinvasiva que puede ser un poco menos del 10%. Para el virus del oeste del Nilo, hacer detección de anticuerpos IgG en casos clínicos no tiene gran utilidad para el diagnóstico. Sin embargo, sí se realiza la detección de anticuerpos específicos de tipo IgM presentes en líquido cefalorraquídeo en pacientes que pudieran suponerse encefalitis o meningitis. Se hace mediante un método que se denomina MAC-ELISA, IgM Antibody Capture Enzyme Link Immunosorbent Assay.
ya que la IgM no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto su presencia en líquido cefalorraquídeo indicaría infección del sistema nervioso central. Por lo menos el 90% de los pacientes con encefalitis o meningitis tiene IgM demostrable en líquido cefalorraquídeo hasta 8 días post inicio de los síntomas. La detección de ácidos nucleicos en sí para el diagnóstico no sería de gran utilidad. Sin embargo, en pacientes inmunocomprimidos o en el tamizaje de donantes de sangre que pudieran ser asintomáticos es donde encuentra su funcionalidad la detección de ácidos nucleicos. De hecho, no hemos puesto categorización como enfermedad emergente según los criterios de la Asociación Norteamericana de Bancos de Sangre, ya que en Estados Unidos, debido a su alta prevalencia, el tamizaje del virus del Nilo se realiza de forma normal, de forma corriente. Para el virus del oeste del Nilo, al día de hoy no existen vacunas para seres humanos, sí hay vacunas para equinos que están probándose a ver si pudiera alguna de esas vacunas traspasar a los humanos. Y tampoco hay tratamiento que no tuviera que ver con los tratamientos paliativos. Llegamos aquí casi a la mitad de la presentación y vamos a comenzar a hablar del tercer arbovirus que nos toca hoy en día, que es el virus de la chikungunya. Chikungunya en lengua maconde significa aquel que te dobla, y esto tiene que ver con las complicaciones clínicas que este virus trae. Si bien este virus fue descubierto en el año 1953 en un paciente en Tanzania, recién en el año 2013 logró la categorización de virus emergente de importancia transfusional. El virus de la chikungunya es el único arbovirus de los que vamos a hablar en el día de hoy que no pertenece a la familia Flaviviridae. Pertenece a la familia Togaviridae, de la misma manera que la rubiola, solo que un género distinto, el género alfavirus, que comparte con la encefalitis equina el virus de Nyong-Nyong o el virus Mayaró. Tiene dos genotipos identificados, el genotipo asiático y el genotipo del centro-este surafricano. Es un virus envuelto de 60 nanómetros de diámetro que tiene un genoma RNA simple cadena lineal de polaridad positiva de aproximadamente unas 12.000 bases. Como hemos comentado, la identificación de este virus se produce en el año 1953 en Tanzania y a partir de ahí el virus se transforma en un virus endémico en África, India, Sudeste Asiático y Filipinas con brotes ocasionales. La primera gran epidemia de este virus ocurre en el año 2004 en Kenia. Y luego en el año 2005 en la isla Reunión, una colonia francesa, se documentaron 250.000 casos. En el año 2007 ocurre el primer brote en Europa, fuera de África, en Italia. A partir de ahí el virus rápidamente se expande, llegando en el año 2013 a reportarse casos autóctonos en América, en las islas de Saint Martin y Martinica. Y en el año 2014 se reportan más de 2.000 casos autóctonos en el Caribe o viajeros provenientes de esas zonas. Solo un año después de esto, en el año 2015, la Organización Mundial de la Salud considera países o áreas en riesgo a casi todas las zonas tropicales o subtropicales del planeta. Los brotes mundiales del virus de la chikungunya son esporádicos, pero son brotes explosivos que afectan a gran parte de la población. El número de casos va a depender variando de la inmunidad de la población expuesta. Se calcula, por ejemplo, que en el brote del 2005 a 2007 en la isla Reunión, el 40% de la población fue afectada. En ese mismo brote se reportaron alrededor de 1.300.000 casos en la India. El ciclo habitual de transmisión para el ser humano sería por mosquito de humano a humano. Hay reservorio en aves, en chimpancés, en reptiles y en algunos animales domésticos y se cree que se mantendría un ciclo selvático que no involucra al hombre. El vector natural para este arbovirus es el mosquito de la especie Aedes, pero se cree que podrían transmitirlo también otras especies como el Culex o el Anopheles. Originalmente se cree que se transmitía en las zonas tropicales por el Aedes aegypti, pero una mutación le habría permitido cruzar la barrera e infectar el Aedes albopictus también y utilizarlo como vector para expandirse a zonas subtropicales. Se han registrado algunos casos de transmisión vertical en la isla Reunión, con muerte del feto o infección sintomática del recién nacido,
y aparentemente la frecuencia de esta transmisión aumentaría al acercarse el parto. Las personas de más riesgo en este caso son los ancianos, las mujeres embarazadas y los inmunosuprimidos. Como ocurre con los otros arbovirus que hemos hablado, la mayoría de los casos se presenta de forma asintomática. Menos de un 30% de los casos pueden llegar a tener síntomas. Se estima que el periodo de incubación estaría entre los 3 y los 10 días aproximadamente, y en los casos sintomáticos se presenta con fiebre alta, arriba de los 40 grados centígrados, que podría durar una semana. Pueden darse casos de rash maculopapular, que iniciaría a los 4 o 5 días, tener dolor de cabeza, conjuntivitis, y lo más característico del virus de la chikungunya sería la poliartralgia. Esta poliartralgia es un dolor diseminado, incapacitante, simétrico en articulaciones de las extremidades, que permite diferenciarlo del dengue por la gravedad del dolor. Por eso su nombre, chikungunya, significa el que te dobla. En algunos casos severos se ha diagnosticado meningoencefalitis. Estos casos severos por lo general se han dado en ancianos, neonatos expuestos intraútero o inmunosuprimidos. Por lo general, cuando se presentan síntomas desaparecen alrededor de los 10 días, pero las artralgias pueden llegar a durar meses y en algunos casos, menos del 0,1%, puede llegar a dar mortalidad. Para el virus de la chikungunya tampoco existen test aprobados para el banco de sangre. Sí existen algunos test de PCR, de biología molecular, desarrollados experimentalmente. En particular existe un test NAT desarrollado por Francia para ser utilizado en la isla Reunión, una colonia francesa, debido a la gran epidemia que han sufrido en el año 2005. Se estima que la viremia se encuentra presente unos pocos días, desaparecería al día 7, y se desconoce si hay viremia presintomática. Lo que sí se sabe es que en los momentos en que existe esta viremia alcanza valores altos, de 1,7 por 10 a la 3 a 1,7 por 10 a la 12 copias por mililitro. En cuanto a los test de ELISA, existen algunos que detectan IgM a la semana de los síntomas y algunos que detectan IgG, que normalmente pueden llegar a medirse por años, pero ambos test de anticuerpos tienen muy baja especificidad y cruzan con otros arbovirus como el dengue, por lo cual no tienen un valor discriminatorio. Para el caso de la chikungunya tampoco hay estándares de la FDA ni de la ABB que determinen la necesidad del tamizaje en banco de sangre, y como pasa con los otros arbovirus, se estudia el diferimento de aquellas personas que provengan de áreas endémicas. No se han reportado casos de transmisión transfusional durante los brotes que ha habido, aunque modelos experimentales con animales admiten la posibilidad de transmisión por inoculación. Se le asigna un riesgo teórico de la categoría naranja, un poco menor que la categoría roja que le habíamos asignado al dengue, debido a que, si bien hubo varias reemergencias desde el año 2005 hasta hoy, al no haber comprobación de casos de transmisión transfusional, no tendría ese riesgo tan elevado. De todas formas, el esparcimiento del virus desde el Océano Índico a zonas distantes, la existencia del vector en las nuevas zonas y la presencia de viremia en infectados asintomáticos hacen que este virus igualmente tenga una categorización como la naranja que implique un riesgo, un estudio observable, un riesgo bastante profundo. El último virus emergente del que vamos a hablar hoy es el virus del Zika. Es el último arbovirus que ha presentado esta emergencia alrededor del año 2015 y es quizás uno de los más controversiales todavía al día de hoy. El virus del Zika pertenece a la familia Flaviviridae y, tal como hemos planteado con el virus del dengue o el virus del oeste del Nilo, son virus envueltos de aproximadamente 40 nanómetros de diámetro, son virus RNA simple cadena de polaridad positiva y de aproximadamente unas 10.500 11.000 bases. La historia del virus del Zika comienza en el año 1947, cuando fue aislado de unos primates en la selva de Zika, en la República de Uganda. A partir de ahí, durante 60 años, el virus tuvo poca trascendencia y solamente 14 casos fueron reportados en África y algunos en Asia. Cuando llegamos al año 2007, se presenta la primera epidemia registrada en la historia de este virus en la isla de Yap, en Micronesia Francesa.
Ahí se afectó al 73% de la población, unos 5.000 infectados aproximadamente, y solamente 20 de ellos fueron sintomáticos. Tardó unos cuantos años, hasta el año 2013, donde en la Polinesia Francesa hubo 30.000 casos infectados. Solamente el 12% de estos casos fueron sintomáticos. De allí, el virus viaja a América, viaja a Brasil. Aparentemente se postula que podría ser debido a la Copa Confederaciones, donde el equipo de Tahití viajó a Recife, o al Mundial de Canotaje, donde 4 equipos, entre ellos el de Tahití y Samoa, 4 equipos de las islas de Oceanía, viajaron a participar del Mundial de Canotaje en Brasil. Sea cual sea la causa de que el virus haya viajado, se produce en el año 2015 la mayor epidemia en Brasil, con entre 500.000 y 1,5 millones de casos registrados. Al año siguiente hay reportes de este virus en México, en Ecuador, en Puerto Rico, y reportes del virus en las islas de Cabo Verde, en África. Sugestivamente, los reportes de la isla de Cabo Verde contienen la cepa asiática y no la cepa africana, con lo cual se supone que justamente el virus dio la vuelta al mundo y fue desde Brasil a África nuevamente. Al día de hoy, 73 países han reportado transmisión vectorial. 56 de ellos reportaron su primer caso después del año 2015. Hay además unos 12 países que reportaron transmisión sexual sin tener el vector. Acá en este mapa vemos en violeta los países que han reportado algún caso y que no poseen el vector, las regiones cuya transmisión está dada casi exclusivamente por el vector, están en naranja, y en celeste vemos aquellos donde confluyen la posibilidad de transmisión por el vector o la transmisión por otra vía. En octubre del 2016, la Organización Mundial de la Salud realiza un relevamiento y da cuenta que en nuestro continente 507.851 casos autóctonos fueron reportados. De ellos, solo 153.323 fueron confirmados. Hay además 2.138 casos congénitos informados y 2.001 de ellos vienen de Brasil. El vector original que transmite este virus es el mosquito de la especie Aedes africanus, pero al expandirse lo ha hecho a través del Aedes aegypti y el Aedes albopictus. También se han registrado casos de transmisión transfusional, transmisión percutánea, transmisión intrauterina, transmisión perinatal y sexual. La transmisión sexual es predominantemente a partir de hombres infectados, ya que hay un alto título de RNA viral en semen que permanece hasta 180 días post-mejoría. Se registraron transmisiones de viajeros a áreas endémicas a sus parejas dentro de los 20 días de regreso. La transmisión intrauterina podría producir microcefalias, síndromes neurológicos y defectos congénitos hasta la muerte fetal. Como hemos visto con los otros arbovirus, el 80% de los casos es asintomático y no presenta clínicas. En aquellos que sí lo hace, los síntomas duran menos de una semana normalmente. Tiene un periodo de incubación de entre 3 y 12 días, con una fase asintomática virémica. Puede presentar fiebre leve, rash maculopapular, artritis, artralgias, puede haber conjuntivitis no purulenta y raramente es fatal. En algunos casos se han comprobado complicaciones con síndrome de Guillain-Barré en 1 de cada 5.000 infecciones o anormalidades oculares con pérdida de la audición y crecimiento detenido y microcefalia en bebés que han sido infectados intrauterino. Las complicaciones que se dan durante el embarazo están bastante linkeadas, bastante vinculadas con el virus del Zika, pero todavía no ha podido haber una comprobación específica de qué es lo que ocurre y si tiene realmente que ver con el virus. Habría un síndrome congénito que incluiría microcefalia. Esta microcefalia estaría dada por la interrupción del crecimiento del tejido cerebral, calcificaciones intracraneales, anomalías cerebrales. El riesgo mayor de que ocurra esto estaría dado por la infección de la madre en el primer trimestre del embarazo. Hay estudios de viremia del Zika en los cuales se ha demostrado que el virus persiste en sangre entera mucho más que en plasma. Han encontrado en sangre entera una persistencia, una sobrevida de 58 días
y 20 días en plasma fresco congelado. Lo que es llamativo, lo que llama mucho la atención es que el virus tendría una persistencia aún mayor en orina y semen, donde se ha encontrado en el semen hasta 180 días posterior a la desaparición de los síntomas. Luego de la epidemia del año 2013 en la Polinesia Francesa se adoptó la modalidad de testear en NAT, en micropools de 3. Es un NAT desarrollado en Francia. El 2,8 de las muestras que fueron testeadas de la epidemia dieron positivo. Se implementó además el uso de tratamiento de reducción de patógenos, el PRT, para aumentar la seguridad transfusional. En Brasil no existen aún test licenciados y los test in-house no tienen alta performance, no tienen diferentes performance. En la ciudad de Río se realiza el NAT a unidades destinadas a embarazadas y neonatos, además del PRT, de la reducción de patógenos. Esto tiene un dilema ético porque se está trabajando con sangre de dos calidades distintas, con biología molecular para Zika y otra que no. En el año 2016, la FDA recomienda en Estados Unidos el testeo de muestras por NAT. Para esto hubo que desarrollarlos y a partir de mayo de ese año hay 2 empresas que se pusieron a trabajar y consiguieron que a finales del año 2017 y en tiempo récord esos 2 kits fueran aprobados. Se recomienda además el uso de PRT de reducción de patógenos. En la bibliografía existen al menos 4 casos reportados de transmisión transfusional. Los 4 fueron en Brasil, 2 de ellos más documentados y 2 no tan documentados. En el primer caso, un donante llamó 3 días después de donar diciendo que tenía síntomas de dengue y el concentrado plaquetario que había donado ya había sido transfundido a un trasplantado de hígado. Se testearon las muestras de ambos para dengue, chikungunya y Zika y las muestras post-transfusión de ambos dieron reactivos para Zika. La muestra pretransfusión del donante da negativo para Zika. En este caso no se hizo un estudio filogenético para ver si correspondían a la misma cepa o si justamente el receptor podía haber sido picado en una zona endémica por el mismo mosquito. Por eso digo que no está tan bien documentado este caso. El segundo caso, también en una zona endémica de Brasil, un paciente con politraumatismos que había tenido un accidente de moto recibe más de 100 unidades de glóbulos rojos. Desarrolla una trombocitopenia inexplicable y entre los testeos presenta Zika reactivo por cultivo. A la hora de buscar donantes, uno de ellos arroja un resultado reactivo con síntomas 3 días luego de la donación. En este caso tampoco se hizo un estudio filogenético de las muestras a ver si resultaban del mismo virus. El caso 3 y 4 es un concentrado de aféresis de doble producto que es transfundido a 2 pacientes. El donante llama para reportar fiebre, rash y artralgias unos días después de la donación, se testea y resulta reactivo para Zika y no reactivo para dengue y chikungunya. Los pacientes, ambos negativos para Zika pretransfusional, son testeados en seguimiento y uno resulta reactivo al 6º día post-transfusión y el segundo al día 23 post-transfusión. Ambos receptores fueron asintomáticos. En este caso, la posibilidad de que los 2 receptores y el donante hayan sido de la misma muestra es mayor. De todas formas, tampoco tiene un análisis filogenético para determinar que haya sido la misma muestra. Como hemos visto hasta ahora, solamente existen recomendaciones oficiales del testeo en Estados Unidos. La FDA recomienda desde julio del 2018 testear todas las unidades con NAT. Puede ser en muestra individual o en minipool, aunque preferiblemente lo hagan en forma individual, sugiere la FDA. Aquellas muestras que no sean testeadas por NAT deben realizar obligatoriamente la reducción de patógenos. En Brasil no existe recomendación de prueba de NAT, se difiere por 30 días a aquellos donantes que hayan tenido síntoma o contacto sexual con alguien que haya tenido síntomas, además del examen físico en busca de conjuntivitis, rash o fiebre. En Europa se difiere también por 30 días a aquellos donantes que hayan viajado a áreas endémicas teniendo síntomas, contacto sexual con alguien que haya tenido síntomas. Y en Argentina existen las mismas recomendaciones para el dengue, el diferimiento a personas que hayan viajado a zonas endémicas o tuvieran algún tipo de contacto con alguien que pudiera haber sido infectado por estos arbovirus.
Estas recomendaciones de la FDA, de la Agencia Federal de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, generó ciertas controversias dentro del ámbito de la hemoterapia. En la reunión de la Asociación Norteamericana de Bancos de Sangre en el año 2016, algunos de los más experimentados profesionales como Roger Dodd, Susan Stramer o Louis Katz dejaron ver que les resultaba excesiva o por lo menos apresurada la decisión de la FDA de realizar el tamizaje para Zika en Estados Unidos. Se pasó del diferimento en marzo a la obligatoriedad de testear la sangre en un mes en algunos estados y en 3 meses en otros estados. Todo esto obligó además a las empresas a producir los reactivos en tiempo récord sin la posibilidad temporal de análisis y mejoras. El virus del Zika irrumpió con una magnitud tal que en algunos sectores científicos y sociales se cuestionan la calidad y la suficiencia de estas pruebas, sobre todo en dos aspectos fundamentales. Algunos sectores médicos se otorgan el beneficio de la duda en cuanto a que el virus sea realmente el causante de las microcefalias. La falta de relación de causa-consecuencia consistente y la no ocurrencia de estos casos en epidemias anteriores hacen dudar a ciertos sectores científicos. Incluso algunos sectores más radicalizados relacionan las microcefalias con los larvicidas, como el piripoxifeno, que se utilizan en las zonas afectadas para combatir el mosquito. Lo que estos científicos especialistas en banco de sangre plantearon fue la necesidad de mayor vigilancia, de mayores estudios para ver si era necesaria la aplicación o no de este tamizaje. Bueno, concluimos aquí esta clase sobre infecciones emergentes, donde hemos visto los 4 arbovirus emergentes de mayor relevancia desde el punto de vista transfusional. Hemos evaluado cada una de las características particulares de estos virus y de las estrategias que los distintos bancos de sangre de los distintos lugares del mundo han tomado para prevenir la transmisión de estos virus. Para tener en cuenta, hay que recordar que es necesario estar atentos a la aparición de nuevas patologías que pudieran llegar a transmitirse. Para eso se debe estar preparado para dar una rápida respuesta frente a estas nuevas posibles epidemias. Recordar también que el virus no es sinónimo de riesgo transfusional, sino que debe demostrarse esa posibilidad de transmisión para justificar la implementación de nuevas tecnologías en el banco de sangre. Y para eso debemos reaccionar con moderación, ni sobreestimando ni subestimando la posibilidad de una epidemia. Y esto se hace evaluando la situación de forma profesional, aislándonos de lo que la opinión pública pudiera llegar a considerar y teniendo en cuenta desde el punto de vista científico, con las herramientas que nosotros contamos, las estrategias a seguir para tomar las mejores decisiones sobre la implementación o no de una nueva tecnología. Finalizamos acá entonces la clase recordando que hay otros patógenos emergentes, no los podemos ver todos, como les planteé al principio, son más de 60 los que están en la lista que ha elaborado la FDA y la ABB. Sin embargo, estos 4, junto con quizás la hepatitis E, que lo hemos visto en la clase de hepatitis, o Babesia, que en Estados Unidos se está tamizando, serían los patógenos emergentes de mayor relevancia, los que tuvieran mayor posibilidad de entrar en la rutina del tamizaje de banco de sangre al día de hoy. Entonces, terminamos acá la última clase. Cualquier duda, estoy a su disposición, me pueden enviar un mail y me consultan las preguntas o las dudas que tuvieran. Saludo y nos vemos en algún momento.